Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la guía de práctica clínica que se está desarrollando para la institución en cuanto al tratamiento de la diarrea en adultos. Entonces, mi nombre es Germán David Castillo, soy residente de farmacología clínica de primer año y vamos a realizar la revisión el día de hoy. Entonces, digamos que la pregunta más importante en este contexto es cuándo vamos a iniciar antibióticos en adultos que presentan una gastroenteritis aguda, en qué pacientes o cuál es esa población objetivo en la cual pues vamos a realizar, vamos a iniciar de forma empírica en una primera instancia antibióticos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar que lo más importante es que no se puede desligar el diagnóstico del tratamiento. En este contexto, la diarrea requiere de muchísima semiología, requiere también de un muy buen examen físico y de una muy buena clasificación, por eso es tan importante tener definiciones claras. Porque esto, aunque no se van a realizar, digamos, en un primer momento para clínicos, por ejemplo, sí nos va a tener, o sea, el hecho de que el paciente tenga más o menos deposiciones, sí tiene un impacto en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, un cuadro gastrointestinal dado por gastroenteritis con deposiciones diarreicas, podemos clasificarlo en leve, moderado y grave. El leve, vamos a decir que son menos de 3 deposiciones por día y que el paciente no tiene limitación para sus actividades diarias. Cuando es incapacitante, es un punto pivotal en todas las guías que revisé. Luego viene la diarrea moderada, que va con 4 a 5 deposiciones por día, pero que ya empieza a generar limitación en las actividades diarias. Ya el paciente pues, requiere de incapacidad. Y finalmente la grave. La clasificación grave pues, nos habla de más de 6 deposiciones y esta parte no la debemos olvidar. Más de 6 deposiciones por día, o digamos que ya pues, evidentemente es incapacitante. Entonces, más de 6 deposiciones, de una entramos como una deposición, un cuadro grave, y adicionalmente hay un punto que independientemente de la cantidad de deposiciones, si las deposiciones vienen con sangre, es decir, hay presencia de disentería, también la vamos a definir como grave, cuando ya tenemos heces sanguinolentas, así sean menos de 6 deposiciones. Entonces, vamos a hacer como, este es como el consolidado, entonces vamos a mirar que en general nos comentan estas poblaciones para iniciar el tratamiento antibiótico en pacientes adultos. Entonces nos comentan, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos. La idea entonces es definir qué es inmunosupresión, que es lo que vamos a ir haciendo con cada uno de estos puntos. Entonces, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con diarrea grave que acabamos de ver, entonces más de 6 deposiciones, que usualmente vienen asociadas con sangre o pueden ser también mucoides y presencia de fiebre. Adicionalmente, cuando tengamos un paciente que tenga hallazgos de sepsis, es decir, un paciente que ya empieza a hacer disfunción orgánica, pues ya este paciente requiere obligatoriamente el tratamiento. Digamos que si nosotros hallamos que el paciente presenta signos de sepsis, se debe activar la ruta de sepsis. Iniciar la reanimación hídrica, hay que dar antibióticos en las primeras, al menos en la primera hora, realizar hemocultivos. ¿Sí? A este paciente ya se enfocaría por la ruta de la sepsis. Tenemos un concepto muy importante que lo vamos a revisar también detenidamente, que es el concepto de diarrea del viajero. Digamos que la definición de diarrea del viajero hace referencia a países de altos ingresos en donde sus ciudadanos viajan a países de bajos recursos. Y pues digamos que nosotros, en nuestro contexto, pues seríamos un país de bajos recursos. Entonces no podríamos hablar per se de diarrea del viajero, pero sí hay una definición importante porque dentro de nuestro mismo territorio tenemos, digamos, características poblacionales diferentes. Un casco urbano se puede comportar con una epidemiología similar a la de un país de altos ingresos, mientras que el casco rural, por ejemplo, se comporta como uno de bajos ingresos. Entonces ahí vamos a ver un poco ese contexto, porque la diarrea del viajero tiene nociones epidemiológicas. Entonces dentro del diagnóstico de la diarrea del viajero, debemos ser muy juiciosos con la parte epidemiológica a la hora de la anamnesis, dónde ha comido, si había acceso a agua potable, entonces ya también lo vamos a revisar. Y los síntomas de shigellosis, vamos a estudiar también varios
metaanálisis que nos dicen por qué el tratamiento de la shigelosis es importante. Y la shigelosis usualmente produce un síndrome que pues no es exclusivo de la shigelosis, realmente muchísimos microorganismos lo pueden producir, y no solamente microorganismos bacterianos, sino también, por ejemplo, protozoos, que nos habla de deposiciones escasas pero frecuentes que pueden ser sanguinolentas o mucoides, que adicionalmente se asocian a fiebre, con dolor abdominal intenso y un síntoma importantísimo que es el tenesmo rectal. Entonces, cuando tenemos estos síntomas, uno sospecha que podemos tener shigelosis, podemos tener microorganismos enteroinvasivos o podemos tener protozoos. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero es pacientes inmunosuprimidos. Entonces, esta definición de inmunosupresión realmente, pues digamos que está en el aire, uno más o menos tiene en cuenta que es una inmunosupresión, pero para poder aterrizarlo utilizo un artículo que se publicó este año. No se hace referencia específicamente a la diarrea, pero sí hacen una definición muy precisa de qué es la inmunosupresión en el contexto de pacientes con neumonía. Entonces, es un artículo muy interesante porque nos muestra entonces la definición de qué es un paciente inmunosuprimido. Entonces, primero, linfopenia con linfocitos CD4 positivos por debajo de 200 en el contexto de pacientes con VIH. ¿Listo? Entonces podemos tener un paciente con VIH pero con linfocitos, digamos, dentro de metas normales, pues no vamos a tener paciente inmunosuprimido a pesar del diagnóstico de VIH. Pero si ya está por debajo de 200, ese paciente está inmunosuprimido. Otro es la neutropenia, digamos que la neutropenia se va dependiendo del nivel. Tiene que ser una neutropenia severa, con un nivel de neutrófilos por debajo de 500 por mililitro cúbico. Y que esta neutropenia puede ser secundaria a cualquier causa. Entonces, linfopenia, neutropenia, uso crónico de medicamentos inmunosupresores. Entonces aquí vamos a tener varios grupos. Dentro de los corticoides, pues podemos hacer las equivalencias con la prednisona y se define una dosis de prednisona superior a 20 miligramos día por más de 2 semanas, o una equivalencia, ¿listo? Entonces, si tenemos una dosis superior o igual a 20 miligramos por día por más de 2 semanas, ese paciente está con inmunosupresión por corticoides. La quimioterapia, usualmente quimioterapia, pues todos los medicamentos citotóxicos pueden generar este tipo de disfunción también a nivel inmune, entonces todo paciente en quimioterapia se considera como en inmunosupresión. Biológicos o inmunomoduladores. Entonces los biológicos son, por ejemplo, pensemos en el rituximab, los inhibidores de las proteinquinasas, que también se utilizan en el contexto de la quimioterapia. Y el uso de los inmunomoduladores, acá entraría, por ejemplo, el micofenolato, entraría la ciclosporina, que son medicamentos que, pues dentro de este grupo se genera como una especie de amalgama de lo que llamamos inmunomoduladores, y que muchos de ellos adicionalmente tienen efecto quimioterapéutico. Otro punto importante que a veces se pasa por alto es la asplenia, tanto anatómica como funcional. Cuando los pacientes, por ejemplo, en traumas o por esplenomegalia severa se debe hacer una esplenectomía, pues ahí también debemos tener en cuenta que es un paciente que se comporta como un paciente inmunodeprimido. Las inmunodeficiencias primarias, esto sí es mucho menos frecuente, pero pues también se debe tener en cuenta si el paciente comenta un antecedente de este tipo de diagnóstico, pues es un paciente inmunosuprimido. Y aquellos pacientes que son receptores de trasplantes, tanto de médula ósea como de órganos sólidos. Porque pues este grupo de pacientes receptores de trasplantes pues se asocia con el uso de inmunomoduladores, como el micofenolato, el rituximab, o sea, hay muchísimos esquemas dependiendo del órgano trasplantado y la población pues que se va a tener en cuenta. Listo. Entonces, ¿de dónde sale la indicación de tratar a los pacientes inmunosuprimidos en cuanto a la gastroenteritis y la presencia de diarrea? Esta es una de las primeras guías que tuve en cuenta, y es la guía de la ITSA del 2017 para el tratamiento de los pacientes con diarrea infecciosa. Y nos dice que el tratamiento empírico antibacteriano se debe considerar en pacientes inmunocomprometidos con enfermedad severa y diarrea sanguinolenta. ¿Listo? Entonces ya de entrada pues uno tiene que catalogar, por eso les decía, no podemos nunca soltarnos de la clasificación de la severidad, porque nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. ¿Por qué no trataríamos un paciente a pesar de estar inmunocomprometido con una diarrea leve que sea acuosa, por ejemplo?
porque usualmente son virales, entonces no se beneficia del tratamiento antibiótico. Entonces es en pacientes con enfermedad severa y heces sanguinolentas. Aunque la evidencia, aunque la recomendación es fuerte, acá sí nos vamos a dar cuenta que la evidencia tiende a tener unos niveles un poco más bajos porque no hay ensayos como tal, porque la población es muy heterogénea. ¿Y por qué les comento esto? Porque de hecho para los pacientes que están inmunocomprometidos tenemos una serie de microorganismos que tenemos que tener en cuenta que pueden generar diarrea en esta población, no solamente bacterianos, sino también, por ejemplo, las micobacterias, muy relacionadas con, por ejemplo, pacientes con VIH, parásitos, el Cryptosporidium, nuevamente muy relacionado a pacientes con VIH, pero podemos tener muchísimos más patógenos. Y aunque no es frecuente hacer sepsis por parásitos, es decir, que uno haga parasitemias, por ejemplo, o que lleve a la muerte, sí se ha demostrado en algunos estudios retrospectivos y de cortes que pacientes que tienen una inmunosupresión profunda con linfocitos CD4 por debajo de 200, que tienen, por ejemplo, una giardiasis, pueden hacer sepsis y pueden fallecer por eso. Entonces, este es un grupo que se comporta muy diferente al paciente inmunocompetente. Entonces, de ahí que debemos ser muy juiciosos, ya vamos a ver que tenemos que ir de la mano, esto es tratamiento empírico inicial, pero tenemos siempre que ir de la mano en qué pacientes hay que hacer diagnósticos ya para tipificar la causa. En cuanto a los virus, tenemos muchos virus, en este contexto cuando tenemos gastroenteritis virales, pues no se beneficia en lo absoluto del tratamiento antibiótico. Y en cuanto a los hongos, pues tenemos que tipificar pues, lo mismo que con los parásitos, para dónde nos vamos o con qué antimicrobiano. Digamos que, por ejemplo, el metronidazol podría tener cabida en estos dos grupos, pero nos quedaría por fuera en los hongos. Entonces, este grupo de pacientes requiere de un algoritmo de diagnóstico un poco más certero. Usualmente requerimos de pruebas ya moleculares o pruebas de cultivos, antígenos, para poder hacer ese diagnóstico. Y, por ejemplo, tenemos las enterocolitis neutropénicas que también ocurren en el contexto de estos pacientes inmunocomprometidos. Entonces, esta población requiere de tratamiento siempre y cuando sea una enfermedad severa y sanguinolenta y se comportan muy diferente. Entonces, el cubrimiento tiene que ser más amplio y adicionalmente se deben hacer pruebas para hacer tratamiento dirigido. Ahora, hablábamos de la Shigella. ¿Por qué la Shigella teníamos que tratarla? Que, pues digamos que los síntomas de shigellosis, que son diarreas escasas, deposiciones escasas, sanguinolentas, con dolor abdominal y tenesmo. Entonces hay una revisión de Cochrane que es, digamos, nos muestra la disentería por Shigella. Es una revisión que se realizó hacia el 2010 y de allí se desprende la recomendación de iniciar tratamiento en pacientes con diarrea que se sospeche o se confirme la presencia de Shigella. Entonces, acá lo que se hace es, digamos, empezar a comparar, digamos que la revisión es bastante amplia y compara antibiótico versus placebo y antibiótico versus antibiótico. Me quise centrar en el placebo, pues porque estamos en el componente pues, de qué pacientes sí y qué pacientes no se les da tratamiento. Y nos damos cuenta que acá hay una asociación estadísticamente significativa. Si nos damos cuenta, los valores los valores de intervalo de confianza no atraviesan el 1. Por ejemplo, en este caso se hizo un estudio con cotrimoxazol y acá con furazolidona, hacia el 89, ambos estudios, pero nos muestra que cuando se comparan hacia el placebo, la recuperación al día 1 de seguimiento pues es estadísticamente significativa para el tratamiento, o sea, favorece el tratamiento con intervalos de confianza que van del 0.15 al 0.59 y del 0.09 al 0.48. Entonces acá nos habla que el uso del tratamiento antimicrobiano puede tener mejoría clínica hacia el primer día de tratamiento. Y si nosotros podemos también revisar otros puntos, no solamente en la curación clínica, también podemos encontrar la disminución de la fiebre, es decir, el control de la fiebre en días. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en este estudio se utilizó ceftriaxona contra placebo y también ampicilina versus placebo, nos damos cuenta que las asociaciones también son estadísticamente significativas. Para la ampicilina tuvimos a favor del antibiótico una asociación que va, digamos que una media de menos 1.5 con un intervalo de confianza que va del menos 2.41 al menos 0.59. Lo mismo para la ceftriaxona, menos 1.2 con un intervalo que va de menos 2.2 a menos 0.2.
¿Esto qué significa estos valores? Que la asociación es estadísticamente significativa y que el uso de antibióticos en el contexto de una shigellosis reduce tiempo de enfermedad y reduce tiempo de fiebre, es decir, controla síntomas más rápido y controla adicionalmente la fiebre más rápido. Entonces esta es la razón por la cual los pacientes con sospecha de shigellosis debemos tratarlos. Acá pues siempre vamos a tener en cuenta los efectos adversos, que fue bastante, digamos, curioso. Uno creería que si el paciente se le administra placebo no tendría efectos adversos, pero estos efectos adversos no solamente están teniendo en cuenta las reacciones adversas a medicamentos, sino también los efectos negativos en la salud en general. Y nos damos cuenta que comparar dar antibiótico versus dar placebo no presentó una diferencia estadísticamente significativa. Si se dan cuenta, atraviesa el 1. Entonces, en cuanto a efectos adversos, da lo mismo poner el medicamento o no ponerlo, porque el no ponerlo se asocia con resultados negativos en el paciente. Entonces, en cuanto a seguridad, básicamente es igual, pero en cuanto a beneficio, con fiebre y con tiempo de convalecencia, pues estamos a favor de utilizar antibióticos. De allí nace pues esa indicación de tener que administrarlo en esos pacientes. Luego viene otra revisión realizada por Cochrane. En este caso pues es una revisión un poco más viejita, pero pues es la única que tenemos en cuanto a una revisión sistemática con árbol. Y hablamos entonces que se recomienda iniciar el tratamiento antimicrobiano en pacientes con diarrea del viajero y alta sospecha de agente causal bacteriano. ¿Por qué? Entonces aquí vemos nuevamente comparación entre antibiótico y placebo. Vemos que acá ya hay muchos más estudios, de hecho es mucho más robusto, ya hay una mayor población en cuanto a pacientes. Vemos que los intervalos en ninguno de los estudios toca el 1, y si nos damos cuenta entonces todos los valores que se encuentren pues son estadísticamente significativos con intervalos de confianza del 95% adecuados. Y acá nos muestra que se favorece el tratamiento, ya que la cura de estos pacientes a las 72 horas se alcanza. Entonces acá lo que se estaba midiendo, el clinical outcome o el desenlace clínico que se estaba midiendo, era la cura clínica a las 72 horas de iniciado el tratamiento. Entonces, esto nos demuestra que en pacientes que tienen diarrea del viajero, el uso de antibióticos se correlaciona con una tasa de curación a las 72 horas, con una asociación estadísticamente significativa. Acá vemos que no solamente se estudia a las 72 horas, también al primer día y al segundo día de tratamiento, y nos damos cuenta que tiene el mismo, digamos, comportamiento. Vemos que se favorece el tratamiento a las 24 horas, nuevamente con intervalos de confianza estadísticamente significativos, a las 48 igual, y a las 72 horas, que pues es el punto más fuerte, también hay una asociación estadísticamente significativa. Entonces, en conclusión, lo que nos muestra este metaanálisis es que darle tratamiento antibiótico a pacientes con diarrea del viajero con sospecha de una etiología bacteriana se correlaciona con una tasa de curación alta entre el primero y el tercer día de tratamiento. Nuevamente acá comparamos los efectos secundarios ya como tal de los antimicrobianos, y pues algunos estudios sí pues presentan que el intervalo de confianza no es estadísticamente significativo, pero pues digamos que ya realizando como tal la evaluación de todos los datos, vemos que a la final pues evidentemente el tratamiento con antibióticos versus placebo, pues en el grupo de los de tratamiento pues vamos a tener mayores efectos adversos. Si nos damos cuenta, un valor de 2.37 para el odds ratio y un intervalo de confianza estadísticamente significativo entre 1.5 y 3.7. Ahora, ¿qué se hace pues ya al realizar un estudio más detallado? La mayoría de los efectos adversos que se describen en esta literatura fueron leves y resolvieron de manera espontánea. Sabor metálico en la boca, se describía también algo de dolor abdominal, náuseas. En muy pocos pacientes llegaron a generar incluso episodios eméticos, pero a pesar de continuar el antibiótico, los pacientes autorresolvieron esos síntomas adicionales. Entonces, es seguro y adicionalmente pues es eficaz. Por eso se trata la diarrea del viajero. Pero entonces, ¿cuál es la definición de diarrea del viajero? Entonces, como les comentaba, la definición de diarrea del viajero tiene que ver con la estancia en un país, o mejor dicho, ser procedente de un país de altos recursos, en donde pues
se hace la suposición en que el sistema sanitario, en donde la cocción de alimentos, la manipulación de alimentos, se hace de manera adecuada y por eso no se presentan este tipo de infecciones. Pero ¿qué pasa? Los pacientes de estos países viajan a países con bajos recursos que sí tienen riesgo para presentar este tipo de infecciones y cuando vuelven, después de 10 días, pues presentan diarrea. Esa es la definición como tal de diarrea del viajero. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en el trópico y América Latina y somos parte de esas zonas de riesgo. De hecho, nosotros estamos clasificados como una zona de riesgo para generar diarrea del viajero en pacientes que pues vienen a nuestro país. Aunque la zona de riesgo más alta está en el sudeste asiático, en India, en Singapur, en la parte inferior de China, nosotros como América Latina en el trópico pues también estamos asociados. ¿Y qué pasa? Pues que el factor de riesgo, cuando uno se pone a revisar, bueno, ¿y por qué nos catalogan así? Porque el consumo de alimentos en la calle, la estancia en zona y la estancia en zonas con limitación de agua potable son los factores más importantes para desarrollar la diarrea del viajero. Entonces, ¿qué podemos aprovechar de esta definición? Cuando uno hace la evaluación del paciente, pues si el paciente come en la calle o si el paciente vive en un sitio en donde, por ejemplo, toma agua de la llave, no se hierve el agua antes de consumirse, vive en una zona rural en donde el agua se almacena en tanques, más no en un acueducto que está en constante fluido, pues se pueden generar este tipo de infecciones. ¿Listo? Y ya sabemos que si el paciente, como estamos acá, teóricamente nuestras diarreas se podrían catalogar como diarreas del viajero, pero pues claramente no los podemos catalogar a todos así, pero sí podemos aprovechar este contexto para catalogar a nuestros pacientes. Y, como nos damos cuenta, se benefician del tratamiento antimicrobiano. Listo. Un punto muy interesante que ya pues lo habíamos revisado en las clases anteriores, cuando ustedes habían revisado la epidemiología de nuestro hospital, veíamos que había una alta prevalencia de infecciones por E. coli productora de toxina Shiga. Bien interesante es lo siguiente que encontramos. Acá, nuevamente, un metaanálisis, esta vez realizado por la INSA en el 2016, nos muestra cuando la infección por E. coli que produce toxina Shiga puede desarrollar síndrome hemolítico urémico. ¿Listo? Entonces, usualmente, o bueno, el paradigma que había antes era que, y esto va más hacia pediatría, que este tipo de infecciones podían generar síndrome hemolítico urémico en niños. Pero que se encontró que la E. coli, que produce toxina Shiga, que se le da tratamiento con antibióticos como el trimethoprim sulfa, por ejemplo, que es uno de los más estudiados, se asoció con una mayor liberación de toxina Shiga y con mayor presencia de síndrome hemolítico urémico. Es decir, si yo trato las E. coli productoras de toxina Shiga, va a haber un aumento en el riesgo de síndrome hemolítico urémico. ¿Qué es el síndrome hemolítico urémico? Entonces, pues lo vamos a definir como la presencia de anemia hemolítica microangiopática. Entonces, acá lo que nosotros vamos a encontrar es que si uno pide, por ejemplo, una extendida de sangre periférica, va a encontrar los detritos o los fragmentos de los eritrocitos, vamos a encontrar lactato de deshidrogenasa elevada, vamos a encontrar bilirrubinas elevadas, con perfil pues, de hemólisis, es decir, que no es obstructivo. Vamos a encontrar adicionalmente trombocitopenia con plaquetas por debajo de 150.000 y a veces se asocia con insuficiencia renal. La definición que nos daba este estudio era una creatinina superior al límite superior para la edad, porque pues en pediatría el contexto de la función renal es un poco diferente. Pero pues podemos aplicar la definición para adultos con el aumento del 30% de la creatinina de la línea base o con el gasto urinario. Y ya revisando entonces, ¿qué se encontró? Se encontró que ya digamos que había muchos estudios que tenían sesgos. Lo que hizo la INSA fue ser muy juiciosa con la definición del síndrome hemolítico urémico y adicionalmente ver que esos estudios no tuviesen sesgos y construyeron, digamos, este metaanálisis que nos muestra adicionalmente que hay una asociación, un odds ratio de 2.24 con un intervalo de confianza de 1.45 a 3.46, es decir, estadísticamente significativo entre los antibióticos y el síndrome hemolítico urémico. Por eso se favorece no utilizar antibióticos. Y de esta revisión nace la indicación, o no, más bien la recomendación, de que los pacientes con sospecha o con confirmación de una E. coli productora de toxina Shiga no deben recibir tratamiento antimicrobiano, porque aumenta la probabilidad de síndrome hemolítico urémico. Listo.
Otros microorganismos importantes que debemos tener en cuenta. Una nueva revisión, nuevamente, de Cochrane. Este ya es un metaanálisis que se realizó en el 2012, que nos habla de infecciones por salmonela. Digamos que la salmonela en general vamos a dividirla en dos grupos: la salmonela que es TIFI, ¿cierto? TIFI para TIFI, y la salmonela no TIFI, que ya pues es otro grupo de salmonelas. Las salmonelas que no son TIFI, digamos que no se recomienda el uso de antibióticos porque no ha presentado beneficios significativos en síntomas, en duración, y como vamos a ver, tampoco disminuyó la colonización ni la expulsión, es decir, no tuvo impacto en absolutamente ningún factor. Cuando es no TIFI, si es una salmonela TIFI, hay que dar tratamiento antibiótico dependiendo del síndrome salmonelósico que se presente. Y aquí lo más importante es que el paciente no sea portador sintomático, especialmente si tiene, por ejemplo, cálculos en la vesícula, porque ahí es un reservorio, y que el paciente no nos haga bacteremia porque otro reservorio de la salmonela TIFI es la médula ósea y pues nos hace bacteremia. Entonces eso permite que la salmonela recircule y el paciente sea un portador asintomático que pues contagie a otras personas. Eso es para la TIFI, pero en la no TIFI esas cosas no ocurren, a menos de que pues ya si el paciente por alguna condición subyacente hace una bacteremia o hace una infección invasiva por no TIFI, perdón, ahí sí se podría justificar, pero de entrada pues la idea es no hacerlo. Acá vemos entonces, por ejemplo, la comparación entre el antibiótico y el placebo para ver la duración de la enfermedad: 6 días. Si nos damos cuenta, es casi lo mismo que dar placebo a dar el antibiótico. Tiene una diferencia neta de 0, con un intervalo de confianza de menos 0,68 a 0,68, es decir, no hubo diferencia en dar o no dar el tratamiento. Si miramos entonces la presencia de diarrea, por ejemplo, de 5 a 7 días, pasa algo similar. Tenemos un RR de 0,83 con un intervalo de 0,62 a 1,12, no es estadísticamente significativo, no tiene impacto tampoco. Y acá hay otros desenlaces que nos muestran, por ejemplo, la presencia de diarrea de 2 a 4 días no es significativa porque nos cruza el 1, duración de la diarrea no es significativa, presencia de diarrea al día 5 o 7, pues digamos que acá sí hubo, acá tenemos que nos cruza el 1, no es significativo. Falla clínica dada por la presencia en cultivos, en coprocultivos o en hemocultivos de la salmonela, tampoco hubo diferencia. La duración de la fiebre no tuvo alteraciones y en la duración de la enfermedad tampoco. Entonces, si nos damos cuenta, de lo mismo poner el antibiótico que no ponerlo. Por eso la salmonelosis no TIFI no se trata. Entonces, ni la E. coli productora de toxina Shiga, ni tampoco la salmonela no TIFI. Entonces, estos estudios no tuvieron en cuenta pacientes con manifestaciones extraintestinales que amenacen la vida. Es decir, si yo encuentro que el paciente tiene una salmonela no TIFI, pero el paciente tiene un SOFA de 4, está con requerimiento de soporte vasopresor, ese tipo de pacientes no se tuvieron en cuenta en este contexto. Hay que iniciar